Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Listo? Dios nos va a hablar el día de hoy. Vamos a estudiar la historia de un hombre que tal vez como muchos de nosotros tenía ambiciones, sed de triunfo, hambre de éxitos, solo que había un impedimento en su vida y bueno, vio una oportunidad y quiso superarla. Vamos a estudiar la vida de Naamán. Abran sus Biblias, los invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 16. Bueno, ¿quién era Naamán? Vemos el versículo 1, dice: cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Perdón, si me pueden proyectar la versión Reina Valera contemporánea, varía un poquito, muy ligeramente la versión 60, pero para que no nos perdamos. Dice, era un hombre muy importante, su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria, pero Naamán era leproso. Entonces, ¿quién era Naamán? Pues aquí nos dice la palabra de Dios que era un general del ejército sirio, o sea, no era cualquier hombre, ¿verdad? En el ejército siempre se requieren hombres valientes, capaces, disciplinados, muy adiestrados. Seguramente, pues participó en varias guerras, quién sabe cuántas estrategias diseñó, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos ver en la Biblia? Que tenía la admiración de su rey. Por lo tanto, era una persona pues importante, reconocido en la sociedad. Podríamos decir que cuando la gente se le encontraba, pues se le cuadraba, ¿verdad? Era considerado como un héroe, tal vez una leyenda viva, y donde quiera que iba, pues era reconocido, era popular, tenía prestigio ante los demás. Y aquí podemos ver que hasta que era reconocido, como que era usado por Dios, porque tenía pues dones naturales. Solo que había un problema en su vida. Tenía lepra. Si recordamos, la Biblia cuando reconocemos algún pasaje que nos habla de la lepra, veíamos que era un problema que podía ser tan grave que hasta las personas que padecían de ella, pues a veces tenían que apartarlos. Entonces, pues era reconocido, tenía una posición económica, tal vez tenía lujos, tal vez tenía dinero. Y bueno, pues con ese dinero, pues quizás podemos también identificar que buscó varios lugares para ser limpios de esa lepra. Pues el dinero pues no era un impedimento para él, tenía lo suficiente. Usted sabe que cuando una persona tiene una enfermedad grave, pues le busca donde sea, ¿no? Un médico, un curandero. Naamán era capaz de hacer cualquier cosa con tal de sanar. Seguimos en el versículo 2. Un día, una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de esa lepra. Así que vemos que Naamán vivía su vida y aquí pues de repente se le presenta una oportunidad. Recordemos que en Israel había un profeta, estamos hablando de Eliseo, él podía ayudarlo y aquí alguien le dio un consejo, ¿verdad? No venía de sus amigos, venía pues de una criada de su hogar. Y pues su esposa le dijo a Naamán: mira lo que está diciendo esta muchacha, ¿por qué no haces los trámites y vas hacia ese lugar? Versículo 4, cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposo. Versículo 5, y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, ¿qué hace aquí el rey de Siria? Pues le tenía un afecto a Naamán, lo apreciaba, así es de que no dudó
en extenderle pues una carta para que fuera a ver al rey de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues Naamán actuaba como sabía, usó su posición, usó su influencia, emprendió el viaje y preparó lo que según él necesitaba. Si usted va a la playa, ¿qué lleva? Pues lleva sandalias, lleva bloqueador, lo va a necesitar. Aquí, ¿qué dijo Naamán? Pues necesito mucho dinero, ¿no? Cuando estamos hablando de 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, pues es una fortuna casi de millones de dólares. Versículo 6. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Pues bueno, podríamos ver que llevaba pues las llaves que podría abrir cualquier puerta, ¿no? Las cartas de un rey. ¿Y qué llevaba esa carta? Pues una orden para sanar al mejor hombre de Siria, porque si lo vemos como está redactado, pues no era una petición, era un mandato. Total, ¿no? Los hombres del poder político así lo acostumbran, ¿no? ¿Qué tal la tarjeta de presentación de un político? Si usted y yo vamos a hacer un trámite, tenemos que hacer fila, y en cambio si llevamos una tarjeta de presentación, pues hasta se altera el orden, ¿verdad? Como que eso se facilita. Versículo 7. En cuanto al rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. O sea, llegó el día, Naamán llega a la cita con el rey de Israel. Este rey pues desconfió de la carta. Sucede que en otras ocasiones los sirios habían emprendido ya excursiones a Israel y solo lo habían saqueado, habían robado sus tesoros, hasta se habían llevado a sus habitantes para que les sirvieran como esclavos. Así es de que pues este rey desconfió, parecía una artimaña más. Pero también, ¿qué podemos ver aquí? Que este rey de Israel pues entendía que esa solicitud que estaba recibiendo estaba fuera de sus límites de actuación. Se necesitaba un poder extraordinario para quitar la lepra de una persona. Sigamos el relato, versículo 8. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. O sea, el rey se había rasgado las vestiduras, tal vez en señal pues de aflicción. Y aquí vemos que en esta historia entra en la escena Eliseo, el escogido de Dios, el profeta. Él hablaba y actuaba de parte de Dios. Y miren, aunque Naamán y el rey de Israel no tenían el panorama completo para entender el plan de Dios para que se curara a Naamán, Eliseo sí estaba consciente que había un propósito de Dios. ¿Por qué estaba consciente? Porque él tenía comunión con Dios. Y cuando un hombre tiene conexión continua con él, siempre va a discernir los tiempos espirituales y los momentos de la vida para participar de los planes divinos. Leemos el versículo 9. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo. ¿Con qué se detuvo? Con sus caballos y con sus carros de guerra. O sea, llega Naamán a la casa de Eliseo con toda la pompa a su alrededor, sus caballos, sus carros de guerra, muchos guaruras, ¿no? Para su protección. Tal vez hasta acordonaron varias calles, ¿no? Pues así se estila. Así él acostumbraba a llegar. Naamán usaba su poder, hacía sentir su presencia, que era importante. Esas eran sus formas de actuar. Leemos el versículo 10. Entonces Eliseo mandó un mensajero
a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. O sea, aquí empezamos a ver la receta. ¿Qué hizo Eliseo? No atendió personalmente a Naamán, ¿verdad? ¿Cómo lo consideró Naamán? Pues como un desaire. Pues ¿cómo es que te busca un personaje así importante y no le das la cara? Eso es lo que pensaba Naamán. Pero Eliseo, él se movía en el reino espiritual, donde sabe que lo importante es la intervención divina, no el medio, no la persona. Sabe que si usted y yo queremos ser siervos verdaderos de Dios, no debemos buscar notoriedad. Lo importante es que aparezca Dios. ¿Cómo lo consideró esto Naamán? Pues tal vez como un balde de agua fría, ¿no? Aparte, pues ¿qué receta le dio? Que se echara un chapuzón, ¿verdad? Pero pues si leemos un poquito, pues como que el Jordán no era así con aguas precisamente limpias. Tal vez muchos lo identificaban que era un río pues sucio. ¿Y qué es lo que le estaba pidiendo el profeta? Ve y échate 7 veces para que quedes limpio. ¿Qué habrá pensado Naamán? Ay, pues sí, yo ya he probado varias cosas, ¿no? Me he echado pomadas, me he echado ungüentos, lociones, y ahora le voy a hacer caso a este hombre raro, porque los profetas eran raros ante el mundo, ¿verdad? Pues actuaban de manera poco convencional. Pues la receta estaba dada. Dios le había dicho al profeta cómo iba a curar a Naamán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará. Iba a quedar como nueva su carne. La lepra se iba a ir. Versículo 11. ¿Cómo reaccionó Naamán? Pero Naamán, ¿qué? ¿Le dio gusto? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se enojó y se fue. Mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. Naamán se enojó. ¿Qué estaba pensando? Pues este se está burlando de mí, ¿no? Primero, ese profeta ni siquiera me viene a ver. Y luego, ¿cómo? Yo pensé que iba a alzar sus manos, que iba a orar, tal vez me iba yo a caer y así iba a ser sano. Él esperaba algo espectacular, porque a muchas personas, ¿verdad?, les gusta eso, lo espectacular. Quieren que oren por ellos y que se caigan o que sientan escalofríos o que los rocíen con agua de no sé qué. Naamán estaba decepcionado. Un viaje largo, ir cargando mucho dinero, pensaba pagar por ese espectáculo y nada de eso. ¿Cómo? Veamos lo siguiente de su reacción. Versículo 12. ¿Acaso los ríos Abana y Farfar de Damasco no son mejores que todas aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. O sea, ¿qué estaba pensando Naamán? Ay, pero pues si se trata de un río, ahí en Damasco, que está más cerquita, pues ahí me puedo meter, ¿no? ¿Qué ocurrencias de ese profeta? Total, dice, pues si se trata de echarme un chapuzón, pues mejor algo que esté cerquita, que yo conozca. No le gustó ni la forma ni a dónde lo mandó Eliseo. ¿Qué hizo esta vez?
Ya estaba enojado, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Se enojó todavía más, se enfureció y se fue sin siquiera dar las gracias. Versículo 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Mire, la ira muchas veces perturba nuestros sentidos, nos impide ver y nos impide pensar con claridad. Tratamos de salirnos con la nuestra y si no es a nuestro modo, pues nos ofuscamos. Mejor aquí sus criados les cayó el 20 y le aconsejaron: mira, pues si estás dispuesto a hacer cualquier cosa, pues haz esto que es tan sencillo. Pero no, ¿verdad? A veces nos gusta complicarnos la vida, ¿verdad? Como que lo sencillo sentimos que no vale la pena. Miren, el problema no era lo sencillo, el problema era el paradigma, los prejuicios, la arrogancia, la pretensión de Naamán. Esa era su barrera para lograr su sanidad. Versículo 14. Naamán fue al Jordán y ¿qué hizo? Se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué resultó? Al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. O sea, tal vez estuvo un tiempo ahí reflexionando y Naamán dijo: bueno, pues lo voy a hacer, pues ya estoy aquí, voy a ir al Jordán. Tal vez no lo sentía, pero decidió obedecer. Y así es la obediencia perfecta: hacer lo que nos dicen porque es justo, a pesar de nuestros sentimientos y a pesar de nuestras emociones. ¿Cuántas veces se zambulló? 7 veces, ¿verdad? Y al instante quedó limpio. Así de sencillo, así de simple, así de rápido. ¿Cuántas veces no intentamos hacer las cosas a nuestra manera y fracasamos una y otra vez, cuando lo más rápido y lo más efectivo es obedecer? No hacemos porque no nos parece a veces lo que dice la Biblia, porque la consideramos anticuada, la consideramos pasado de moda. A veces nos creemos más sabios nosotros, ¿no? Mire, algunos estudian, se preparan para la vida, estudian una carrera profesional y ya se creen más sabios que Dios. Dicen que para salir de problemas económicos, pues hay que saber de finanzas, que hay que saber de inversiones, pero hay principios en la Biblia que Dios nos los ha dejado para nuestra provisión económica. Y hay principios, pero bien simples. Por ejemplo, el diezmar, que demos el 10% de nuestros ingresos. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, este principio? Si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Se nos van a abrir las ventanas de los cielos, ¿verdad? No se nos va a caer un pedazo, ¿verdad? ¿Qué dice Malaquías? Nos van a abrumar las bendiciones. ¿Cuál es la llave que abre esas bendiciones? La obediencia. Así de sencillo. Muchas veces el mundo complica las cosas, pero Dios es sencillo. Nos gusta lo rimbombante. Dios no le da vuelta a las cosas. ¿Cuál fue el resultado de obedecer? Quedó limpio, ¿verdad? Quedó sano Naamán. Su piel era ¿como qué? Como la de un bebé, como la de un recién nacido. Y este era el propósito de Dios. Mire, a Dios no solo le interesa sanarnos, sino quiere que nazcamos de nuevo. Su amor por nosotros quiere solucionar nuestro más grande problema, que es interno, que es espiritual. Y luego nos va a dar las añadiduras: sanar nuestro cuerpo, sanar nuestra alma.
Muchas veces, como hombres, nos interesamos más por el cuerpo, hacemos lo que nos dicta nuestro raciocinio o nuestros sentimientos. Queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios quiere sanar nuestro espíritu, porque ese es el origen, ese es el principio de nuestros problemas, que va a repercutir luego en las demás áreas de nuestra vida. El hombre quiere las cosas a su manera. Por eso vemos que desde el principio Adán y Eva quisieron hacerlo así, a su manera. Probaron lo que no debían, a pesar de que Dios les había dicho que no lo hicieran. Pero ¿qué pudo más? La influencia y las palabras de la serpiente, que el consejo de Dios, que su palabra de Dios. Y por eso muchas veces nos metemos en problemas en la vida, cuando queremos ir haciendo nuestra santa voluntad, dirían algunos, ¿verdad? Que de santa no tiene nada. En cambio, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, tenemos menos complicaciones en la vida y vamos a ir por más satisfacciones. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y mire, hoy yo le quiero hacer una invitación a usted que está aquí por primera ocasión, o quizás ya ha tenido otras oportunidades de escuchar la palabra de Dios, pero nunca le ha abierto su corazón a Dios, porque por ahí se empieza, por recibirle a Dios. Solo así vamos a poder ser limpios, solo así vamos a poder tener paz. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el hombre sin Dios se convierte en su enemigo, es su adversario. ¿Por qué? Porque un hombre sin Dios tiene una deuda por los pecados que ha cometido. Pero ¿sabe qué? La buena noticia de parte de Dios es de que Él ya pagó esa deuda. Dios nos quiere hacer libres de nuestro pecado. Aceptemos el sacrificio de Jesús ahí en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por el pecado de usted y de mí. La lepra es un símbolo del pecado, y así como la lepra destruye el cuerpo, el pecado siempre va a destruir la vida de una persona. ¿Qué dice en esta historia de Naamán? Lávate y serás limpio. Dios quiere lavar su vida. Dios quiere sanar su pecado. Mire, tal vez podemos no conocer mucho de la Biblia, pero nuestra conciencia, ese mecanismo interno que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nos dice que no está bien algunas de las acciones que hacemos. A veces hemos robado, hemos mentido, hemos defraudado, hemos hecho cosas que nos dan vergüenza. 15. Entonces él, o sea Naamán, y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Naamán recibió sanidad física, nació de nuevo, no era el mismo, lo sabía, tenía que seguir la vida. Y claro, él seguía actuando como lo sabía, pues cuando recibía un favor, siempre lo pagaba. Dice el mundo, ¿no?, que nada es gratis. Pues era el momento para usar su oro y su plata. Quería dar un presente. Esas eran sus formas. Pero ¿cuáles eran las formas de Eliseo, el profeta de Dios? Versículo 16. Pero Eliseo dijo: juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no
accedió. Naamán actuaba de manera diferente. Naamán no aceptó las dádivas. ¿Por qué? Porque reconocía que no era él, que no era su consejo, sino que era el poder de Dios el que sanó a Naamán. No a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Mire, si usted lo usa a Dios para bendecir a otras personas, por favor, no lo use para beneficio personal. Lleve a las personas a Dios, que reconozcas que es su poder, que es su amor. Esa es la fuente de bendición. Naamán necesitaba ser limpio de la lepra, sí, pero también en este relato podemos identificar 7 aspectos de su vida. Tal vez usted y yo podemos identificarnos. Y también requerimos ser limpios. ¿De qué? Del orgullo. Una persona orgullosa se siente superior, quiere demostrarlo todo el tiempo, pues para demostrar, ¿no?, que se es alguien. Cuando estamos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos, le ponemos trabas a Dios. Dios tuvo que tratar con su orgullo. Naamán amaba el reconocimiento, las adulaciones. ¿Cómo trató Dios con su orgullo? ¿Quién fue la primera que le dio el consejo? Una niñita, ¿verdad? Una niñita. Ni la conocía. Fue a ver un rey. ¿Qué hizo este rey? Ni le hizo caso de entrada, ¿no? Fue a ver un profeta y el profeta ni le dio la cara. Eso pega en el orgullo, ¿verdad? Y a final de cuentas tuvo que hacer algo sencillo, no algo pomposo como él esperaba. También tuvo que tratar con el amor y el uso del dinero, ¿no? Llevaba 300,000 monedas de plata, quién sabe cuántas de oro. Él pensaba que con dinero se podía comprar todo, ¿no? Hasta la salud. Tal vez pensaba que hasta el favor de Dios. No es malo tener dinero. Lo malo es olvidarse de Dios, menospreciar a las personas. Naamán también tuvo que ser tratado de su prepotencia. Llegó, ¿no?, para ver al profeta con todos sus caballos, sus carros de guerra. Muchas personas quieren obtener lo que sea por las relaciones que tienen. No importa, ¿verdad?, que se salten los procedimientos, los reglamentos. A veces dicen, con que conozca a la persona adecuada, con esa me voy a salir con la mía. Llegó con un impresionante poder ante Eliseo. Quería presionarlo, quería impresionarlo. Dios también tuvo que tratar el enojo de Naamán. El versículo 11 y el versículo 12, ¿verdad? Dice que se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque no se hacían las cosas a su manera. Como decimos a veces coloquialmente, ¿no? Ardió Troya. Hay quien se enoja y explota con los demás, los agrede. Otros quizás no lo expresen. Pero ¿qué tal? Nos guardamos a veces el enojo y eso se convierte en amargura, en resentimientos, en odios. Cuando ¿qué nos dice Dios? Saca el enojo de tu vida. Naamán tuvo que ser tratado, a fuerza quería hacer las cosas a su manera. ¿Cómo si yo pensaba que ese profeta iba a venir, iba a levantar las manos y le iba a hacer así, le iba a hacer así? Total, quería que los demás pues bailaran y tocaran a su ritmo, como a él le parecía, a su manera. Mire, usted y yo debemos dejar de controlar a los demás. Que se haga lo que nosotros decimos. Dejemos nuestras maneras y vivamos según los principios de Dios, según las maneras de Dios. ¿Sabe qué? Dios no es acartonado.
Dios puede bendecirnos de distintas maneras. Los medios de Dios, ¿sabe qué? No están hechos para nuestro gusto, sino para nuestra restauración. Naamán tuvo que ser tratado también porque era pues un sabelotodo. Ay, ¿por qué a ese río? Y este está pero mucho mejor. ¿Qué decía qué? No es lo mismo, pues es un río. El detalle que Naamán se sentía superior y siempre desdeñaba a los demás. Eliseo lo mandó al Jordán, lo pudo haber mandado a otra parte y como sea Naamán se iba a quejar. ¿Por qué? Porque él quería siempre salir con su opinión, intentaría oponerse. Así somos. ¿Qué dice la Biblia? Al contrario, la Biblia dice: considera a los demás como superiores a ti mismo, ¿verdad? Así es que eliminemos esa actitud de saberlo todo. Ay, ¿estos qué me pueden enseñar? Desarrollemos una actitud de aprendiz. Y desde luego, Dios tuvo que tratar con Naamán acerca de la obediencia. Como general, acostumbraba a dar órdenes y que le obedecieran, tal vez que le temieran. ¿Sintió Naamán que echarse 7 veces al río Jordán? Pues eso era rebajarse a hacer algo ridículo. Pero ¿sabe qué? En la obediencia siempre hay bendición. Si ya contaste las sillas y tu autoridad te dice: cuéntalas otra vez, hazlo. Complace a tu autoridad. ¿Sabe qué? Las autoridades son puestas por Dios para nuestro bien. ¿Cuántos zambullidos necesitamos? ¿A dónde nos necesita enviar Dios? Naamán tuvo que ser enviado al río Jordán. Usted y yo necesitamos zambullirnos en la presencia de Dios. Mire, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quizás usted y yo nos podemos identificar con algunas de estas cuestiones, pero ¿sabe qué? Dios no nos quiere dejar así. Dios es tan bueno que nos muestra cómo somos, pero no para que nos quedemos ahí. Hoy en el tiempo de oración pasó mucho tiempo en la pantalla este versículo de Tito 2, el 11, que se los quiero leer. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y el versículo 12, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Yo le invito a que usted reflexione y si es necesario, vamos a ponernos a cuentas con Dios. El amor y la gracia de Dios no nos quieren dejar igual. Esa es la grandeza de Dios. Quiere llevarnos a otro nivel de vida. No por nuestros esfuerzos, sino por su gracia. Naamán era exitoso, pero tenía lepra. Él sabía que así no podía ser feliz, la lepra se lo impedía. El pecado siempre nos impide ser exitosos, porque detenemos la obra de Dios en nuestra vida. La lepra deforma igual que el pecado. Ataca sin importar la posición del hombre, va matando a la persona. Dios tuvo que romperle los esquemas mentales a Naamán para sanarlo totalmente. Mire, si rompemos los obstáculos en nuestro interior, Dios puede sanarnos, Dios puede limpiarnos. Y va a llegar un día en que nuestra confianza esté tanto en Dios que aunque tengamos que acudir al médico, la obediencia es lo que nos va a permitir
sanar. Porque Dios puede sanarnos de manera sobrenatural. Y algún día el médico se va a sorprender y ya no encontrará enfermedad alguna. Y así usted va a poder decir: fue Dios el que sanó mi cuerpo, porque primero sanó mi interior. Que Dios les bendiga, que tengan muy buen día.